Una producción de Armonía TV, con el auspicio de Estudio Jurídico Rosero y Asociados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Yo soy la abogada Melissa Ramírez. Gracias por compartir un episodio más con nosotros. Bueno, en el programa de hoy, Melissa, vamos a hablar sobre un tema que ha sido bastante solicitado en el podcast y nosotros, pues hemos tenido que tomarnos un tiempo para hablar de este tema justamente por su naturaleza, es bastante delicado. Se trata del bullying, que es el acoso escolar. Se define como una exposición que sufre un niño o una niña, tanto a daños físicos como a daños psicológicos, de forma intencionada, de forma reiterada, por parte de otro o de un grupo de ellos, y que generalmente sucede en el ambiente escolar. Según la UNICEF, a nivel nacional, es decir, en nuestro país, el acoso escolar afecta al 23% de estudiantes entre 11 y 18 años. Es decir, 1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima de algún acto violento de manera reiterativa en un colegio. Las principales formas en orden de prevalencia son insultos, rumores, sustracción de pertenencias, ciberacoso y golpes. Un tema tan importante no queríamos dejar de tocarlo en nuestro podcast y no solo hablar de la responsabilidad legal del entorno respecto al bullying educativo, sino que queríamos tener a una invitada muy especial. La presento. Es la doctora Johanna Intriago Álvarez. Johanna es psicóloga clínica, la conozco hace muchos años. Para dar un poco de contexto de su perfil, ella es perito acreditada del Consejo de la Judicatura, es especialista en atención de personas víctimas de violencia, está comprometida con las causas sociales, con los derechos humanos, más que nada con la igualdad de género. Tiene programas enfocados para niñas y mujeres, está actualmente en San Borondón dando algún programa. Así que, Joji, cuéntanos un poquito, antes de entrar al tema, de qué es lo que tú lidias respecto al bullying educativo, porque yo sé que el tema es amplio con tu carrera, pero el día de hoy lo vamos a enfocar al bullying educativo. Bueno, primero que nada, Mafer, Melissa, muchísimas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de estar aquí, hablar de estos temas que son tan sensibles y tan importantes de que la gente los escuche y que se vuelvan cada vez más normales para tocarlos en las mesas, en los almuerzos familiares, en nuestro día a día. Yo en realidad, como tú lo mencionabas, me enfoco muchísimo a la atención a personas víctimas de violencia en cualquier edad, pero tengo muchísimos pacientes que acuden a la consulta particular por el tema del bullying. Aquí es importante especificar que el bullying está presente en la mayoría de las etapas escolares, pero hay como una ventana particular en la adolescencia donde el bullying se vuelve como mucho más dañino, perjudicial, exacto. Porque en ese momento de la adolescencia en que los niños están buscando pertenecer a grupos, salen de sus entornos familiares, entran en las escuelas en búsqueda de estos grupitos en donde ya todos hemos pasado por esa época, en donde están los populares, están los estudiosos, están los que salen más, los que salen menos. Entonces todos tratan de pertenecer muchas veces a estos grupos específicos y aquí es donde vienen como ¿tú perteneces o no perteneces? De hecho, de lo que me mencionas, de los tipos de bullying que hay, para mí el que más suena en mis consultas y el que más se ha normalizado también es el social, el bullying social, porque si bien hay manifestaciones físicas o psicológicas o las cibernéticas, el bullying social es iniciar estos rumores con el fin de que la otra persona sea excluida y que no se sienta perteneciente a un grupo. Y eso es lo que en esta época particular que te menciono del desarrollo de un adolescente es lo que más le puede terminar afectando. Es lo que más podría causar un trauma en una persona, ¿no? Una persona que se está desarrollando recién, que recién inicia en el ámbito social y quiere encajar. Exacto. Bueno, yo quería comentarles un poco como de contexto de cómo la normativa en Ecuador se ha ido también adaptando, porque cuando preparamos el programa revisamos muchísimas leyes, muchísimos protocolos y todo, pero obviamente a medida que el mundo va cambiando, las leyes también tienen que irse reformando. Probablemente hace unos años no teníamos idea del ciberacoso o el tema digital o el tema de violencia a través de las redes sociales, pero quería tomar como contexto el caso del Colegio Mejía. Se los voy a contar igual para los que no están familiarizados con el tema. Está nombre protegido o no, Johanna B. Johanna B. cursaba el segundo año de bachillerato y lideraba un grupo de tambores en la banda musical del Colegio Mejía en Quito.
no sé si es el mismo que tú te referías, Ujú. ella era constantemente criticada por estudiantes, más que nada por su aspecto físico. Ok. Johanna sufre un episodio de violencia física donde ella le queda una repercusión en sus piernas. Y luego ella se suicida. Ella, lo que dice el padre es, yo no sé si ella cae en esta depresión, obviamente el padre no es psicólogo, pero es lo que él dice, cae en una depresión porque ella pensaba que no iba a poder volver a caminar de la misma forma. Y ella se suicida y él inicia acciones legales contra el colegio. ¿Por qué? Porque él había denunciado, es decir, no era algo que la niña se había quedado para ella, era algo que ella le había manifestado a sus padres, a su colegio, a sus tutores, y que realmente no hubo una respuesta correcta por parte de la institución educativa para resolver el problema. Este año 2024 ya está la sanción, digamos, para la persona agresora, la que hizo la violencia, y le dieron 10 meses de internamiento preventivo porque era menor de edad, y una multa o resarcimiento de daños por $3,000. Actualmente se encuentra en juicio las responsabilidades penales para la institución educativa y los profesores o los funcionarios relacionados a la institución educativa. Y en base a este caso, que fue mediático en 2023, la noticia del 2024 me parece que pasó desapercibida, que fue ya las sanciones. O sea, esto fue recién. Esto es del año pasado, 2023, y, Ya. y la responsabilidad hacia el agresor marzo 2024, y todavía no tenemos la resolución No te puedo creer. en el otro caso. Entonces, sí quería como tomar como contexto eso para que analicemos todo lo que tiene que ver con el bullying. Es decir, si tú, según el Ministerio de Educación, según los protocolos y la ley y el reglamento que hemos podido analizar, ¿qué tiene que hacer una persona que hace bullying? ¿Cuándo interviene la psicóloga? ¿Es privada o interviene la del DES? Entonces, Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuál sería el primer paso a seguir si existe una persona que ha venido sufriendo, padeciendo o ya se ha quejado en alguna manera con algún adulto sobre recibir algún tipo de acoso? ¿Qué tiene que hacer? Inicialmente por eso se creó el DESE, el Exacto. Departamento de Consejería Estudiantil, que fue Ujú. un programa piloto. Yo trabajé, imagínate, en sociovivienda, cuando recién era piloto todo este tema del DESE. Ujú. Se que el creó DES lo para escuchas ese. hace 2 años, Claro. salió recién hace 2 años, Exacto. súper presente. El DESE tiene todos los protocolos para el tema de Ujú. acoso escolar, para el tema de cualquier tipo de violencia sexual que exista dentro de las aulas, dentro de las instituciones, y ellos ya tienen una línea por donde tienen que ir abordando. Yo no Exacto. conozco a profundidad, y Ujú. también por protección a la víctima no se lo expone con tanta soltura, Ujú. pero habría que ver si, por ejemplo, estas agresiones que sucedieron eran a vista y paciencia de autoridades o no. Claro. ¿Fueron reiteradas o no? De hecho, el tutor lo reportó al DESE Ujú. y luego no se notificó, digamos, al director del colegio. Entonces hay un tipo de responsabilidades de que la Pero persona... esto sucedió dentro del colegio. Estamos hablando de la vida real, claro, dentro del colegio. Ok. Dentro del colegio, no Pero exteriores. mi pregunta es si es que lo que se le reportó al tutor Fue era... la agresión física, ¿no? Ok. Le pegaron y salió en esta pelea. Lo que Esa viene, estaba la reportada. pregunta que viene a mi Esa ya es cabeza la primera alarma. o sea, claro, eso es ya un pase al acto O sea, de previo probablemente, tiene que haber. claro, de lo que tuvo que haber existido Claro. previamente. Eso es como la gota que derramó el vaso. Exacto. El tema de la violencia de género es igual. O sea, para Claro. que llegue a violencia física tiene que haber existido previamente violencia psicológica. Tiene Así que haber es. hostigamiento emocional O sea, previo. tiene que haber que se pare la situación antes de que llegue a mayores. Exactamente. Que en este caso es lo que no se pudo evitar Exacto. con una afectación. Según el protocolo que está instaurado en la página web del Ministerio de Educación, que tiene la normativa, digamos, correspondiente, una vez que detectas el caso, los docentes y el personal escolar deben estar atentos a estos signos de acoso y denunciar en caso de que, obviamente, verifiquen algo. Pero la mayoría de veces, no sé, en tus casos, digamos, no están los profesores cuando están cometiéndose estos actos de Ujú. violencia psicológica. Entonces, lo que le queda al niño es decirle al padre y el padre O- recurrir a O notificar. en muchas situaciones también, perdóname Ujú. que No, no, te no. acote más bien, muchos niños sienten vergüenza por estar Ujú. pasando por una situación como esa y Sí. callan. Y también depende de la personalidad del niño. O sea, Totalmente. yo Así tengo es. 2 hijos, una me cuenta todo y el otro tengo que estar Es más sacando, me tímido. entero más por las otras mamás, o sea, Entonces, ¿cómo no es más tímido, yo creo que es como, no le gusta más contar. reservado Sí, quizás? no le gusta. Y claro, y es completamente aceptable, pero ¿cómo enfrentas, cómo lidias con una situación como esa? ¿O cómo sabes cuándo ya no es algo normal? O sea, no quiero normalizar, pero ¿cómo sabes que no es algo propio de la edad molestar y ya es algo al cual tienes que recurrir al colegio a denunciar? O sea, Ujú. ¿cuál es como el límite? Siempre la raíz de eso va a ser enfocarnos en la salud mental de las personas.
tanto en la persona que está siendo acosada y está siendo bulleada, como la salud mental de la persona que es propensa a agredir al otro, a burlarse del otro y a humillar al otro. Porque ahí hay un problema. Porque hay un definitivamente. problema. El DESE, si bien es un proyecto fantástico, es necesario en todas las instituciones educativas, así hayan 2 estudiantes o hayan 1000, se tiene que pensar en esas proporciones. Hay veces que hay colegios muy grandes que una psicóloga es imposible. Que no se da abasto. Claro, y que pueda estar pendiente a todo lo que pasa en todas las aulas y en todas las interacciones entre los estudiantes. Es O sea, a humanamente veces lo imposible. tienen por cumplir el reglamento, pero no es un DESE Exacto. verdaderamente dedicado a evitar ese tipo de casos. Porque Exactamente. empezando por el número de estudiantes, si tienes un mínimo de 400 estudiantes, una psicóloga, como lo dices, Ujú. no es suficiente. Claro, debería ser un equipo. Exacto. Exacto. Debería Y ser aparte de que no solo el DES, en general la parte de la psicología sufre todavía de este estigma social en donde en los colegios muchas veces te portaste mal o un niño no Claro. se queda sentado o se paró a cada rato o habla mucho en clase, te voy a mandar al DES. Entonces el DES termina siendo esta bruja que está en una oficina Ujú. en Castigo. donde solo mandan al que se está portando mal, al que es Claro. inquieto, Claro. más no a la persona que realmente está ahí a disponibilidad de entablar conversaciones y una Ujú. sesión psicológica con estudiantes que tengan problemas familiares, de pertenencia o de muchas otras circunstancias, para ahondar realmente, como les digo, en la salud mental de los 2 lados del caso del bullying. Claro. Así es. Justamente ese punto que lo dices es importantísimo. Gente se enfoca en la víctima, pero es tan vital o de igual importancia también enfocarse en el agresor. Es decir, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué situación está lidiando este niño que a tan temprana edad surgen estas actitudes de querer agredir repetidamente a otro ser humano, ¿no? Claro, porque generalmente tú no quieres ni que a tu hijo le hagan bullying ni que sea el bulleador, porque Así es. realmente significa que algo está pasando en algo- tu casa. hay- Ahí algún yo problema hay. discrepo un chancecito. ¿Tú crees? Sí. Yo ¿Prefieres sí, una me he cosa? topado con familias en donde no, tal vez no con la intención directa, Ujú. pero muchas veces la forma de crianza es el no te dejes. Ah, ok, ¿ya? es verdad. O el si es que verdad. tú alzas Sí, la lo he mano, tú escuchado. pegas más duro. ¿ya? Entonces, eso, inconscientemente, Pero lo que nos inconscientemente que sea una defensa pasa a hacer lo otro. Claro, Ok. claro, porque ya Pero ¿y un qué niño que no lo propones? ¿Que se entiende, deje? no lo entiende a profundidad. No, eso es lo que te digo, como que siempre Mm. tenemos que volver al punto principal, que es la salud mental, que lastimosamente muchas veces los propios papás no están bien en ese sentido. Ujú. Y tienen estas formas de pensar en donde incluso pasa mucho más que nada en la parte masculina. ¿ya? Ujú. En el tú tienes que ser el más fuerte, tú tienes que ser No el te que dejes. tiene Tú eres hombre, si te el pegan, más defiéndete. hombre, hasta con el tema de los noviazgos. ¿Cuántas, Ujú. cuántas niñas te gustan? O Así sea, es, así siempre es. buscamos como que poner a los niños varones como en esta montañita de superioridad y de que manejan mucho las cosas. ¿ya? Entonces, desde ahí, por eso te digo, no es que siempre los papás no quieren que su hijo no quiere que sea el bulleado ni el buleador. Ujú. Hay veces que sí promovemos eso. Inconscientemente, Exacto, Inconscientemente, sí, esa es con la muchas palabra. prácticas que hay. Claro. Y aparte también tenemos que acordarnos que los niños son esponjas. Ese niño que está bulleando en el entorno escolar, Ujú. ¿de dónde aprende Así eso? es. ¿Qué está viendo en casa? ¿De dónde aprende? Porque tiene una rabia que está contenida y que está siendo proyectada de No una sabes forma cómo me da distinta. ahorita vueltas en la cabeza como que pensando cosas también de mis hijos. Es Las verdad situaciones que todo lo que lidian. tú dices, es verdad. ¿En ¿En qué edad tú empiezas a ponerle ojo? o sea, al en qué tema edad del ya bullying? preocupa? ¿A La qué adolescencia, edad? dijo yo. Claro, ¿a qué edad? ¿Serán a partir de los 12 años? Un poquito antes. Antes. Un poquito antes, te diría. Depende mucho de los colegios también, porque Ya. hay algo también en psicología que es como el tema social, Ujú. ¿ya? En donde, por ejemplo, si el más fuerte de la clase, porque también el tema del bullying va como que en jerarquías, Así Ok. es. ¿ya? Entonces, si es que el más fuerte de la clase, o el más popular, o el más farandulero, el que yo me quiero hacer amiga, está haciendo algo, probablemente muchas personas del grupo Lo van a seguir. lo van a tratar de seguir. Ujú. ¿ya? Y van a Entonces, hay incrementar el colegios, bullying. hay colegios en donde esto no está permitido. Hace un ratito hablábamos antes de empezar de cómo era para ciertas personas cuando pasaba el director del ¿Cómo era tu colegio. colegio? Claro. Para mí. Claro, y cómo era en otras, o sea, donde Claro. la autoridad no se veía de esa forma. Ajá. O sea que también podemos hablar que es un reflejo de las autoridades que tiene cada colegio el tipo de bullying o el espacio de bullying o la cantidad de bullying que hay en una institución educativa. Y el tiempo en el que vivimos influye muchísimo. Como lo conversábamos justamente antes de empezar el podcast, en mi época, bueno, yo estudié en el colegio Jefferson, en la escuela Jefferson, y luego pasé al Balandra. En la escuela Jefferson, cada vez que entraba un director, todo el mundo se paralizaba. Colegios. Todo el mundo se paralizaba. ¿Ah? No le vamos a poner colegio. No voy a hablar mal del colegio jamás. Yo tuve las mejores experiencias en los colegios. La verdad es que no Amamos tengo los colegios. nada que quejarme de eso. Pero sí te puedo decir
que cuando entraba el director, pues te ponías firme. Te daba pánico. Claro, no Ujú. pánico, pero sí sentías ese respeto, Claro. ¿no? Entonces, que es algo que me parece que quizás Se en puede la haber actualidad perdido. se está perdiendo. No es igual. Porque es que ahora los tiempos han cambiado, los padres tal vez, nuestros padres eran súper respetuosos también del profesor, si nos Ujú. ponían cero bien hecho, Ujú. y ahora los padres cuestionan a Claro. los mismos profesores. Entonces, como tú Cuestionan la dices, son esponjas. Si metodología. tú ves que tu padre no respeta al profesor, ¿Cómo lo vas a respetar tú? ¿cómo lo va a respetar el hijo? Así es. Entonces es súper delicado. Yo igual lo veo en todos los casos y digo, sí, pues o sea, también vivimos en un colegio en donde lo que decía la directora era, y ahora tal vez no es el mismo ejemplo, y siempre se escudan con el ministerio. Siempre dicen, es que el ministerio no permite expulsar, que el ministerio... Entonces voy a retornar como al proceso legal según el protocolo y Ujú. según nuestra ley del tema del bullying que tiene que hacer. Entonces, Ujú. primer caso, detección del caso. Nos derivamos un poquito de la conversación porque yo tenía esta duda de que, claro, no siempre lo detecta el profesor. Aparte, el profesor de repente no es psicólogo, no conversa con el niño, no puede detectarlo si no es testigo. Ujú. Entonces, detección del caso sean los profesores o sea que tú en tu casa te estás dando cuenta que tu hijo no quiere ir al colegio, o tu hijo lo afecta o no tiene amigos o no quiere salir, o sea, Ujú. alguna alerta, algún red flag. Si es el padre, hay que hacer una notificación inmediata del caso, al rector o al director. El caso se reporta al DECE, que es lo que comentaba Johanna, es el Departamento de Consejería Estudiantil que fue creado hace unos pocos años. Y este es el encargado de la intervención directa porque es la entidad o el ente que tiene a los psicólogos del colegio que, como ya vimos, no son suficientes. Luego viene esta intervención inicial. El DECE realiza entrevistas con la víctima, el agresor y cualquier testigo para recolectar información sobre el caso. Se deben tomar medidas inmediatas para proteger a la víctima. Luego hay un periodo de investigación, pero no es como investigación de fiscalía, pues no, sino una investigación propia de la institución educativa. Se documentan todos los hechos, incluyendo testimonios, videos, mensajes, cualquier otra prueba. Hay una evaluación de riesgo y luego vienen las medidas correctivas. En las medidas correctivas hay sanciones disciplinarias. El colegio puede aplicar sanciones al agresor que van desde advertencias hasta la expulsión, Ujú. pero ahí creo que pudiéramos derivarnos en que no es tan cierto. Ahí creo que depende del colegio el tipo de sanciones que pone o si le parecen exageradas o no, pero digamos, yo no he visto casos de expulsiones inmediatas del colegio. ¿Tú has visto? Yo tampoco. Siempre son sanciones de una semana, Lo que una pasa es semana por el que esa colegio. sanción, cuando se deriva, se Ujú. abre un expediente Me imagino que lo disciplinario, puedes impugnar. se clasifican en 3 formas de sanción, que puede ser una sanción por algo leve, puede ser Ok. algo grave y algo muy grave. Y cada Ujú. uno de estas distintos calificativos que tienen, pues tiene su propia sanción. Es decir, en unas puede ser la suspensión de ir a clases por X cantidad Esa es de la tiempo. clásica, al menos donde... Claro, la otra puede ser la expulsión del alumno y la otra también puede ser la reubicación de la víctima a otra entidad educativa, porque existe también este derecho que tiene la Ujú. víctima de continuar con la educación, con el derecho a la educación. Ujú. Entonces, esa forma en la que se clasifica también varía mucho de cuál es el procedimiento a seguir. Pero ¿quién decide que es leve, gravísima? El mismo En DECE. el mismo expediente disciplinario, Ujú. entonces se En la analiza, se investigación del realiza DECE. una exposición de los hechos y se analiza en qué categoría estaría estipulado esta Cae. infracción, ¿no? Ahora, otra cosa importante que deberíamos comentarlo es que los menores de edad son sujetos inimputables Ujú. a ser sancionados en materia penal. Ujú. Entonces, por ello es que existe esta clasificación o esta separación de sanciones en el momento en el que se maneja de esta forma, entonces pues no puede ser juzgado como un adulto Adulto. capaz que conoce qué hizo, cuál fue el daño de la infracción que cometió. Tiene que ser sancionado por esta vía, Ujú. que de alguna manera también, no quiero decir que resta responsabilidad al acto, pero quizás no, Pero hemos visto la sanción no es consecuencias tan dura. gravísimas. Claro, O en el sea, caso en el ahorita que tú el bullying mencionas, te puede derivar en un suicidio. es terrible. Es Sí, me terrible parece que el extremo hablando, al por que se ejemplo, del puede. caso del Colegio Mejía, las sanciones, si bien es cierto, me parece, wow, al fin veo que hay sanciones sobre alguien que hizo algo previo, me parecen insuficientes. Obviamente, como tú lo comentabas, nos sirve de jurisprudencia, nos sirve para tenerlo como caso de referencia. De hecho, investigando, o sea, hay otros casos. No es como que en Ecuador no existe y solo lo vemos en las películas en Estados Unidos o en casos emblemáticos de Estados Unidos. Em, pero sí creo que debemos revisar en algún momento el tema de los menores. De hecho, lo estaban discutiendo creo que en la asamblea, los menores inimputables, porque Ujú. claro, has visto
tema aparte, el tema de delincuencia organizada, cómo se buscan a los niños Claro, que los tienen usan. problemas de salud mental, que sufren violencia en sus casas y sobre ellos caen porque saben que cualquier cosa no tienen responsabilidad. No, son inimputables. Son Que vuelve inimputables. a ser un tema de pertenencia. Esos niños Exacto. buscan pertenecer a algo Ah, y en como este no caso, esta pertenecen, banda. exacto. En este Ujú. caso, esta banda. Ese es su grupo de pertenencia. Exacto. Y qué importante que es pertenecer. Más aún, como ya lo comentábamos, en esa edad en la que te estás formando, Exacto. en la que estás buscando tu identidad, estás buscando entender quién eres, cuál es tu propósito, cuáles son tus gustos, de alguna manera necesita el ser humano sentirse acompañado a través de amigos y encajar, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros reforcemos, como lo has mencionado, yo créeme que aplaudo justamente que me hayas hablado de la salud mental. Ujú. Qué importante es reforzar esa salud mental, así como reforzamos el tema de la alimentación, así como reforzamos el tema físico, que vayas al gimnasio, que te cuides, la salud mental es fundamental. Algo que yo siempre menciono es cuando un niño nace, se lo lleva al pediatra para los chequeos rutinarios, para Ujú. ver que el peso esté bien, para ver que la alimentación está bien, para ver que el nivel de crecimiento esté bien, y se lo lleva hasta cierta edad para los Ujú. chequeos constantes. Ujú. Lo mismo debería pasar con la salud mental. No tenemos que esperar a que algo malo nos esté pasando, Ujú. a estar en un problema, a no saber cómo lidiar con algo, Sino que se aprende. sino que los niños desde pequeños se acostumbren a tener a una persona externa a su grupo familiar y con quien siempre se desarrolla, donde pueda depositar sus emociones y Ujú. cosas que le interesan y que no le interesen y que esa persona lo pueda guiar. En realidad, el tema del psicólogo debería de ser preventivo. Me encanta. No debería de ser cuando ya Sí. la O última cuando gota sabes, rebasó es el un vaso. problema. Cuando Claro, tu hijo es ya que no quiere ir al colegio. creo que la sociedad ha satanizado al Totalmente, psicólogo. totalmente. Debería Pero ser, yo creo estar normalizado. Yo creo que en época de nuestros padres, yo creo que No, hoy ahora, en día es más- súper normal sí, hoy en tener día- agendado tu psicólogo, Sí, hoy en tu día yo psicólogo creo que es mensual, mucho más semanal. normal, pero es verdad, es En fundamental. nuestra época era si tenías un problema, ibas al psicólogo. Claro, cuando ya Pero ¿y existía qué el nivel de problema. problema? Porque si eran problemas que tú todavía podías manejar, ¿para qué ibas a ir? Claro. Todavía no vayas. Ujú. Claro. Yo todavía puedo. Como padre, ¿cuándo es, ok, es hora de ir a denunciar al colegio? Porque tu hija venga y te dice, tal persona me quita todas mis cosas, me quita todas mis cosas. Ya, ¿cuándo? Cuando es repetitivo, cuando el niño ya tiene alguna señal física de que algo le está pasando. O sea, ¿cuándo tú le dices al padre, cuándo tú le dirías al padre, anda al colegio ya, o cambia el colegio? Yo la verdad es que desde el principio, pero ahí también volvemos a lo mismo. Hay Ujú. muchos niños que les cuesta poner límites. O sea, Así es. depende también de la personalidad del niño. Total. Claro, Entonces, porque hay niños que aguantan y niños que no aguantan. exacto. Porque justamente, como ya lo dijimos, están en esa lucha de querer encajar y pasan desapercibido este acto porque no me quiero pelear, no quiero tener conflicto, Exacto, no quiero llevarme bien. Exactamente. Entonces hay que tener una comunicación súper abierta y yo creo que como papás y como docentes también y adultos que ya somos, uno sabe ya en qué momento esto de aquí le está afectando a un niño y ya es hora de tomar Si es que eres un Acción. padre presente también. Total. Pero también esta detección del problema no solamente deriva del padre, también el director, el rector, Sí. Es que claro, el docente académico tiene que estar tienen encima responsabilidad. del niño. Y bueno, pues Ujú. tengo 400 estudiantes y no es suficiente el Está psicólogo, siendo pues negligente con el tema. está siendo negligente con el tema. Claro. Tienes Sí. que incorporar más psicólogos en tu equipo. No solo a la institución ejecutiva, voy a hablar también del Ministerio de Educación, porque en el El protocolo rol que del tenemos, ministerio. después de las sanciones, hay un periodo de monitoreo y seguimiento, es decir, no es que ya sancioné ya, Ujú. tiene que haber un seguimiento Total. propio del Ujú, caso, ujú. para que no se repita, no vaya a ser que después castigaste al niño y vuelve peor. Luego tiene que haber este informe al Ministerio de Educación, tiene que haber el informe en que notifica al Ministerio de Educación del caso, sobre el caso y cómo lo solucionaron o qué acciones tomaron, y en caso de que el ministerio considere que el colegio no está actuando de la forma como debería, el ministerio debe intervenir. Ujú. Entonces, ya a nivel legal, estamos hablando de que la responsabilidad legal del bullying no es solo sobre la persona que hace el bullying, sino sobre la institución educativa. Estoy teniendo problemas con la palabra educativa, por Dios. Institución educativa, sea profesores, tutores, directores de ese, y también el Ministerio de Educación. Que me parece excelente, que Sí. sientan esa carga, Pero esa ahora, carga legal Eso está escrito en la ley. por eso. Es que en papeles todo es Maravilloso. precioso en el país. No, a ver, yo te digo, aquí nosotros sacamos ciertas ideas, pero cuando revisé ese tema, me encontré con sorpresa que está todo, pero no lo podemos poner en la práctica. ¿Por qué? Porque tal vez la institución está haciendo de papel cumpliendo también. Ujú. Necesito un DS, toma el DS, pero no está haciendo realmente A conciencia. a Un conciencia. trabajo Un trabajo a Así conciencia es. que realmente diga esto, voy a cambiar el futuro de
cómo se concibe este colegio. En este colegio no va a haber bullying porque para eso voy a incrementar en el DS tales cosas o voy a tener sanciones ejemplares, no sé. Y me más parece allá que hay como- de que el pellejo de ellos como directores pueda estar en juego, tienes a tu cargo la responsabilidad de la crianza educativa de seres humanos, de niños que tienes a cargo dependen el de ti. futuro del Que país. dependen de ti, que un trauma como esto puede llegar a perjudicarlos de por vida y Dios no quiera llegar a un extremo como el la suicidio. historia que tú estás contando. Exacto. Yo quisiera hablar contigo de las medidas de reparación. Entiendo que existen, parte de las medidas de reparación son el acompañamiento psicológico a los estudiantes, porque vamos a suponer un escenario en el que se detecta el problema del bullying, en el que se detecta a quiénes son tanto la víctima como el agresor, quien realiza el bullying, y se trabaja para ellos, se toman medidas para tratar de resolver este conflicto. ¿Qué pasa si luego de que existe, suponiendo una sanción tipo expulsión del buleador, qué sucede cuando se reincorpora a la escuela? ¿Cómo funciona esa dinámica de la víctima y el buleador en experiencia? ¿Consideras que es positivo, que es posible mejorar esa relación? Yo creo que sí es posible, pero depende mucho. Cuando hablamos de esos temas es súper complicado porque cada persona es un mundo. Puede ser que en ese caso el chico que fue expulsado haya sido castigado por su familia y viene con más ira y con más rabia en contra de la persona y con una necesidad de vengarse porque no encontró reparación dentro de su hogar. Puede O ser, comprensión. o comprensión dentro de su hogar. Puede ser, en cambio, que se haya sensibilizado la familia, hayan ido a terapia, se haya buscado las raíces reales de dónde viene esta necesidad de estas conductas y que regrese y que exista realmente una reparación. Pero ahí voy con que cada persona es un mundo. Por ejemplo, ustedes obviamente yo sé que lo piensan en legal Sí, y el por eso te ministerio queríamos invitar. y el ministerio también y la institución educativa también. Por ejemplo, esto que decías de que se categorizan como leves, graves o muy graves. Para ti todo es grave. Todo es grave. Es que en el corazón y en el cerebro No de puedes un saber, niño claro. puede ser que para ti, que una persona o una compañera de clase te quite todos los días, te esconda la pluma roja, Ajá. Ujú. No te afecte tanto y otros sí. puede ser que a mí no me interese en lo absoluto, que yo le robe la azul, Ajá. ¿ya? Ajá. Como puede ser que a mí me afecte enormemente y eso a mí me lleve a tomar una decisión Drástica. Exacto. O un extrema. pensamiento de, ok, nadie me quiere, o sea, como que Y derive empiezas a otro. excluirte. Exacto. Claro, Entonces, por eso es súper difícil legalizar, o sea, como que... llegan todos Totalmente. estos Porque- informes que tú dices Ajá. al Ministerio de Educación y ellos también van a tratar de priorizar y de atender Lo a más los más grave. graves. Pero no sé, ¿Qué en cambio, está si causando? lo que le robaron, a la que le robaron la pluma 18 días seguidos, para ella eso no es... Eso No es leve. no es leve, es lo más grave que hay. Claro. Claro. Por eso es Y difícil ponerlo desencadene en una mucho más depresión. legal. Exacto, y ahí tiene mucho que Incontrolable. ver lo que hablábamos del núcleo familiar, de la contención que puedan tener aquí, qué grupos de apoyo tiene, qué tanta conexión ha tenido con el DS, siente que es una persona, la psicóloga o el psicólogo que estén ahí, O en el donde DS no te puede que ir escucha. o no le interesa en lo absoluto. Claro. O sea, Claro. entran muchos factores que van a depender esa pregunta que me haces. Esto es un trabajo de equipo. Sí. Es un trabajo de familia, es un trabajo del centro De ambas educativo, familias, sí. de ambas familias, del centro educativo, es un trabajo de directores, de profesores, de psicólogos, que tienen que poner su 100 Ujú. para poder solucionar un problema que en este momento pues parece ser de hormiga, pero Pero que que tiene repercusiones. tiene una graves. repercusión muy grande, muy Claro. grande y que podría ser grave. Ujú. Claro. Entonces, es un tema, como lo dijimos al comienzo del podcast, por su naturaleza es bastante delicado, tiene mucho de fondo, Ujú. pero también queríamos tomarnos este espacio para responsabilizarnos, hacer la investigación y poder llegar Ujú. a quienes nos están escuchando con información Claro. para que puedan ayudarse a detectar si existiese este problema en sus casas. Como mensaje final, antes de concluir, o que Yogi nos dé su comentario final, yo quería, digamos, el tema de las responsabilidades legales del bullying, pero creo que lo podemos ampliar a que no vamos a encontrar una responsabilidad legal en la ley de quién tiene que hacer cada parte, sino hay una responsabilidad moral de parte de todos, de que encontremos una solución a cada caso específico, porque cada caso va a ser subjetivo, Ujú. y porque no vamos a encontrar en la ley de repente la responsabilidad legal del padre o de la madre del niño buleador, porque no está, digamos. O sea, Ujú. no podemos tampoco esperar que la ley solucione algo que es tan subjetivo, personal, no sé. Claro. ¿Tú cómo acabarías este comentario? Esa es como mi conclusión de todo lo que hemos Incluso conversado. no todos los niños y todas las niñas van a tener un padre y una madre.
¿Qué Ok. pasa si es que es huérfano? ¿Qué pasa si Claro. es que, Lo o cría la sea, abuelita. exacto. Lo cría la abuela, la tía y no está ahí. Exacto. Entonces Entonces, es una todo el responsabilidad tiempo. colectiva. exacto, es completamente colectiva y como tú dices, es una responsabilidad moral en donde cada persona tiene que poner su granito de arena. Si es que yo sé de un caso, mi hija me comenta un caso en donde en su escuela alguien está molestando a otra persona, hacernos presente, enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo se pudieran acercar a la persona que está siendo afectada para evitar que eso siga pasando en la sociedad. Ok. ¿Ya? Yo creo que antes pasaba mucho también, por ejemplo, con el tema homosexual. Antes se señalaba mucho a la persona homosexual, Ujú. ahora yo creo que se señala más al homofóbico. Sí. ¿Ya? Entonces Ujú. acá debería de ser lo mismo. Ujú. Cuando ya nos Señalar damos al cuenta... buleador. Exacto, señalar al buleador. Eso ya no es cool. Claro. O sea, y empezar a cambiar esa... Hacer un cambio de chip, perspectiva. un cambio de conciencia. Exactamente. Igual también en temas legales es súper complejo, que lo conversamos hace un ratito también. Cuéntanos el Por final, ejemplo, sí. de lo que me mencionas del caso Mejía. Como perita, ¿qué me hubieras dicho? Claro, obviamente hay que hacer toda la investigación, pero entender de dónde viene el malestar emocional de la víctima que la lleva a tomar esta decisión es por el acoso recibido y también agravado por Ujú. su dificultad para la movilidad, ¿ya? Ujú. Pero tal vez quiero saber exactamente de dónde viene la toma de su decisión y ya es Claro. imposible hacer un informe con Porque respecto ya no a está. eso. Exacto. Pero si no hubiera tenido un problema para movilizarse físico, ¿Cómo hubieran ¿hubiera sabido? pasado lo mismo o no? Y si lo hubiera tenido sin haber recibido el acoso escolar, ¿qué hubiera pasado también? O sea, Claro, o sea, es muy difícil establecer una responsabilidad posterior cuando ya el hecho grave pasó, tan grave como en este caso que Ujú. había un suicidio. Pero la idea de todo este protocolo y toda la ley es que la institución educativa o la escuela, el colegio, sepa cómo actuar y evitar que esto pase. Exacto. Entonces tienen que Ujú. tomarse la conciencia. Sí. Hay como un paquete de medidas esenciales que hay que tomar, como mencionaban, de donde todos estos grupos son responsables de una parte. Okay. Los cuidadores o representantes de los estudiantes de un lado y del otro, el colegio, los DECES, las autoridades, porque también vemos muchas veces esa negligencia de parte de los directores, porque claro, a ellos Claro, les el pobre termina ese es una afectando sola persona, ¿y qué hace? y les termina afectando a la parte administrativa del colegio que se sepa que hay muchos casos de bullying en su Así es. Y institución. por eso es que Entonces lo ocultan buscan a veces. esconder, exacto. Así es. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero para mí siempre lo más importante va a ser como cada uno desde su trinchera y de poder Aportar decir, su granito. esto hay que cambiarle el chip. Totalmente de acuerdo. Y justamente reforzar, como lo dijiste, a nuestros hijos, a los niños en casa, explicarles siempre si toma atención, toma acción, si ves que está sucediendo esto al lado tuyo, no puedes hacerte la vista gorda, háblalo, coméntalo. Detectar el problema es lo más importante. Un buen mensaje para terminar. Sí, está perfecto. Sí. Me encanta. O sea, Que la idea es prevenir que Sí. sucedan estos casos, porque no y podemos actuar ante tampoco... los pequeños red flags Los antes pequeñas de... alertas, alarmas que tú veas en el camino, si ves que hay un niño que a los 12 años debería estar trepándose un árbol, sonriendo, jugando, y ves que no tiene esa actitud normal, que no tiene amigos, ves que no quiere ir al colegio, Ujú. son las primeras alarmas que tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Normalmente, claro, yo sé, mis sobrinos son los primeros que te dicen, ay, no quiero ir a clase, quiero vacaciones, es normal, Claro. pero si tú ves que esa conducta es repetitiva, Algo entonces pasa. alguna alarma tienes que identificar en Ujú. esa situación. ¿Algún último consejo que quisieras darle a Sí, quienes nos siguiendo un escuchan? poquito la línea de lo que mencionabas, y ahí es donde el momento adecuado para trabajar en la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y acordarnos siempre que van a ser esponjas de lo que De ellos ven y de nosotros. lo que están rodeados. Si en mi casa hay bullying, no escolar, pero hay acoso, hay humillaciones y hay este bromas tipo de conductas, innecesarias. Ujú. los niños van a repetir eso en sus entornos. Sí, no Es esperemos que eso inevitable. cambie, O sea, lo que sí. se hereda no se hurta. En Así la es. parte genética y en la parte comportamental que vemos de nuestros papás y de nuestras figuras de crianza, los niños repiten conductas. Así es. Entonces, eso es lo que realmente hay que cuestionar. Tú sabes que justamente antes de que nos vayamos, es que acabas de decir algo y se me vino a la mente, no sé si ustedes vieron esa película de Romper el Círculo que está ahorita en Ay, los sí, cines, sí, ¿la sí, vieron? Yo todavía el no. patrón. La Bueno, tengo tú tienes pendiente, que verla sí. especialmente porque te va a encantar. Pero es una película sumamente interesante, toca un tema bastante delicado, no quiero hacer spoilers, pero trata de, romper como el dice el patrón. título, de romper el patrón, de algunas actitudes que normalmente uno ve en casa o ve que Normaliza. le pasa a tu mamá y le pasa a tu papá y tú adoptas esas actitudes, esas conductas, las adoptas O lo las adoptas o aprendiste crees que te las mereces porque ya las viviste en tu infancia. o las sientes familiares. Ujú. Entonces tú Sí. dices, bueno, como ya lo viví, entonces La esto es sumisión. lo que Ujú. me toca a mí y no es así.
Claro. No necesariamente ese es el camino que te tiene que pasar a ti. Entonces, volvemos a lo mismo. La prevención, detectar el problema, creo que es lo primordial y tomar acción. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos, te agradezco a ti por tu presencia. Me encantaría volverte a tener en el podcast. Por un Yo tema de feliz, mujeres, Tenemos feliz. mucho que analizar. Realmente por cuestión de tiempo a veces tenemos que acortarlo, pero muchas gracias por estar aquí. Como yo siempre digo a nuestros invitados, esta es su casa y puedes venir las veces que quieras, ya sabes, solamente nos contactas. Y nos organizamos y En la coordinamos segunda un temporada programa. tenemos que poner un temita de violencia de mujer. Me encantaría toda tu Sí, perspectiva sería muy y bueno experiencia que trabajaste escucharte hablar de eso. en Amiga No Estás Sola y en los proyectos que tienes. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yoji, por acompañarnos y a ustedes agradecerles por su seguimiento en nuestro podcast y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima. Chao.